Naciones Unidas, por lo que aún sigue siendo inocente de lo que se les indica y será el juez quien decida si autoriza o no el ingreso de los electrodomésticos a la cárcel militar de Matamoros, donde Pérez Molina guarda, hasta ahora por supuestamente estar involucrado en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Pero bueno, muchos lo consideran privilegios, hasta indignación causada en las redes sociales cuando se manifestaba que el expresidente pues solicitaba estos artículos, para muchos considerados de lujos, pero el abogado dice está dentro de la ley y él puede pedir este tipo de cosas para que se ingresen al lugar donde se encuentra en prisión preventiva todavía. Y en otras noticias importantes, el cobro de comisiones en las obras públicas se generalizó en los contratistas encargados del mantenimiento de la red vial. Muchos realizaron pagos para que se les adjudicaran tramos carreteros para su mantenimiento. Sin embargo, pese a realizar los trabajos, nunca se les pagó. Acá tenemos los hechos. Miembros del Colegio de Ingenieros y Contratistas del Estado reconocen el pago de comisiones, pero es poco hablado y menos se ha ejercido alguna denuncia. Por temor a represalias, la información se dio fuera de cámaras, mientras Jordán Gil del Colegio de Ingenieros dijo que nadie se atreve a denunciarlos y necesitan una línea para poder hacer las denuncias para mantener el anonimato. En gobiernos anteriores, los contratistas estaban divididos entre el grupo que pagaba comisiones y otro grupo que se mantenían intachables. Pero en el gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, cuando Alejandro Sinibaldi estaba al frente del Ministerio de Comunicación, la situación se generalizó. Se pidió el pago de comisiones a cambio de otorgar contratos. Ante la demanda laboral y fuentes de empleo, todos accedieron, porque detrás de cada contrato hay más gente que mantenía a sus familias, principalmente los trabajadores de campo. Según la información que se dio, era mandato del entonces presidente Otto Pérez, a través del ministro de Comunicaciones. Antes los pagos de comisiones eran del 15%, pero por los que acaparaban más contratos ofrecieron el 30% de comisión y así funcionó con el gobierno del Partido Patriota. El efecto de los pagos de comisiones se trasladó en la baja calidad de trabajo, no así en materia prima ni en mano de obra. De esta manera, los contratistas no se vieron afectados, sino la población guatemalteca. Los últimos contratos firmados de este año finalizaron en agosto y no hubo renovación de ninguno, pese a la insistencia de los contratistas para seguir con los trabajos de mantenimiento de la red vial. Por ser la temporada en que más se necesita de ellos, no hubo renovación y lamentan que el ciudadano siempre es el más afectado y los 200 puntos vulnerables en la red vial. Bueno, y en otros temas, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria hizo entrega al Congreso de la República el informe de su visita a la sede de Naciones Unidas en el marco de la nueva Asamblea General que se realizaba hace algunos días. Allí se detalla que tuvo diversas reuniones e intercambios de ideas con los presidentes de la región y algunos ministros. Fuentes Soria afirmaba que se reunió con el presidente del Sistema de Integración Centroamericana SICA, el salvadoreño Salvador Sánchez Serén, con quien trató el tema de resarcimiento económico a las familias afectadas por el embalse del río Chixoy y se espera que el primer avance de este desembolso se realice en los primeros meses del 2016. Temas como salud, medio ambiente y migración podrían agendarse y desarrollarse en los próximos meses justamente por el desarrollo de Guatemala. Es un tema importante, pero el vicepresidente asistió y dio a conocer todo lo que realizó justamente en la Asamblea y qué puntos pendientes quedaron de los encuentros bilaterales que mantenía con presidentes de la región. Mientras tanto, en el Congreso de la República, uno de los diputados que ha cambiado de 3 partidos en esta administración y que es catalogado como uno de los legisladores más jóvenes de la historia de Guatemala, decidió, después de por lo menos 2 años de no tomar la palabra en el Pleno del Congreso, solicitar que se termine el transfugismo que él mismo ha practicado y que también se acabe el tema de la reelección. Esto lo hace meses antes de salir del Congreso. Manuel Giordano, más conocido como el Dipuquit, por haber sido electo como diputado a los 19 años, busca protagonismo en el partido líder, al cual estuvo a punto de renunciar hace 15 días. Desde hace más de 2 años no pedía la palabra en el Pleno, lo hizo para hablar respecto a las reformas electorales. Le solicitó a sus colegas no tener miedo de hablar de transfugismo y reelección, aunque él se cambió de partido en 3 oportunidades. De Creo pasó a la UCN, luego a Todos y finalmente se quedó en Líder. No tengamos miedo incluso, y se lo digo yo como uno de los diputados que ha cometido quizás ese error al hablar de transfugismo. No le tengamos miedo a esos temas. Tienen que ser temas que tienen que ser abordados no pensando en nosotros, pensando en nuestros beneficios, sino obviamente pensando por los que nos enviaron acá.
Después de la plenaria, Giordano participó en la sesión de jefes de bloque, sin ser parte de los dirigentes de la bancada. Al ser cuestionado, indicó que estuvo presente por invitación de Roberto Villate, pero que le encantaría ser subjefe de bancada roja. El Dipuquit no logró su reelección y quedan menos de 4 meses para que entregue su curul. Trasladamos en estos momentos a los departamentos, lo que sucede en el interior de nuestro país, y vamos a colocar en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. Lluvias inundan casas en municipios de Petén, afectados son de Flores, Santa Ana y San Francisco. Según el INSIBUME, el mal tiempo seguirá en el norte del país. Elsa Hernández, vecina del barrio La Calzada en Santa Ana, mencionó que era tanta el agua que cayó que no hallaba qué hacer porque su casa se anegó totalmente y solamente pensaron en su familia y en sacar algunas pertenencias. 133 familias de 3 municipios de Petén fueron afectados por estas lluvias. Y hablando de noticias departamentales, vecinos del caserío María Tecún de Sololá decidieron manifestar ante la falta de apoyo por parte del gobierno durante el ciclo escolar 2015. Solicitan que no se les deje en el olvido y que se les asigne lo necesario para poder continuar su funcionamiento. Rural mixta María Tecún de la aldea Pichabaj, Sololá, que durante el año 2015 no han recibido apoyo de programas escolares. Manifestamos al señor ministro de Educación y al Ministerio de Finanzas, por favor que nos tome en cuenta y que nos escuche la voz del pueblo. Y como según nos reza el convenio 169, es muy importante al señor gobierno, los ministros del Estado, que escuche la voz del pueblo. El recorrido dio inicio enfrente de las instalaciones de la Universidad del Valle de Guatemala hasta en la cabecera departamental, en un recorrido de 5 kilómetros para la entrega de memorial a la Gobernación y la Dirección Departamental de Educación de Sololá. Lamentablemente este establecimiento no ha recibido ni un centavo, entonces hemos sido ignorados, hemos hecho los trámites correspondientes. Hemos acudido a las instancias, hemos agotado todos los recursos. No es justo, es un derecho que tienen los niños. Aquí no hay interés personal, no hay política, no vamos por política. De parte del personal de la Dirección Departamental de Educación, el argumento fue que ellos han hecho todo el proceso para el desembolso y queda en manos del Ministerio de Finanzas para agilizar el pago. Estaremos ampliando la información de lo que sucede en los departamentos y en el interior de nuestro país. Continuamos con más. Gracias, Lorraine. Ahora, bueno, Crista, como siempre, tiene otros datos importantes. Más información de Guatemala. Exactamente, compañeros. Y en esta oportunidad hablamos de salud, noticias precisamente de eso. Son preocupantes las cifras que Guatemala invierte en el bienestar de sus habitantes. De hecho, nuestro país se perfila como el que menos invierte en este tema en toda Latinoamérica. Según el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos, Guatemala es el país que menos invierte en salud pública en Latinoamérica. La crisis es permanente y año con año millones de guatemaltecos que dependen de la red de hospitales públicos sufre el desabastecimiento de medicinas, el colapso de los centros de salud y la falta de presupuesto para pagar insumos y sueldos de empleados de salud que en muchos casos no gana ni el mínimo establecido en el Código de Trabajo. El partido político que llegue a gobernar los próximos 4 años deberá enfrentar una serie de precariedades que, entre otros efectos, termina por hacer que miles de guatemaltecos adquieran paquetes de salud privada, pero más allá de eso, que la gente muera es producto de la corrupción y del colapso del sistema de salud de Guatemala. En el contexto en el que estamos, donde la mayor cantidad de la población se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es imperante que el sistema de salud pública tenga las capacidades necesarias para poderle dar una respuesta social a esta población que acude a estos servicios. En este sentido, el no hay dentro de un servicio puede significar la muerte para cualquier persona en condiciones de pobreza, porque obviamente el sistema está empujando a la población a buscar proveedores de servicios de salud privados. Ante esta problemática, los equipos de trabajo de Sandra Torres del partido UNE y Jimmy Morales del partido FCN exponen lo que para ellos podría ser el cambio en un sistema de salud colapsado. En el caso de FCN, buscar los recursos financieros para cumplir los ofrecimientos es lo más importante. Hay un arrastre de una tendencia en
la financiación del gasto público que no ha pasado del 1% del PIB. Y las proyecciones de las autoridades de salud indican que va a haber una deuda acumulada al 31 de diciembre de 1.000 millones de quetzales. Y si esta se prolonga, va a ser de 3.000 millones de quetzales para el año 2016. Los enfermos deberían sanarse en los puestos de salud locales y no saturar los 2 hospitales públicos más grandes de Guatemala, enfatiza Rodríguez, quien agrega que reducir el renglón 029 les daría algunos recursos más para lograr cubrir prioridades. Otro de los grandes temas a cubrir es la problemática sindical. Lo que se tiene que hacer es sentarse a discutir con ellos. Sentarse a discutir con ellos y enseñarles cuál es la realidad del país en términos financieros. Es decir, no hay posibilidades si me dice hoy de que se va a incrementar el presupuesto, pues yo no lo sé. Entonces ahí debe haber un proceso de discusión y diálogo con los sindicatos en el entendido de que ellos lo que tienen que hacer es resguardar las relaciones laborales exclusivamente, y atender porque se respeten las relaciones laborales establecidas en los mecanismos que hay entre el ministerio y los sindicatos. Sin embargo, las bases de ese partido insisten en que no van a subir impuestos en su eventual gobierno. El tema sindical también lo aborda el equipo de trabajo del partido UNE. Hay que garantizar en los primeros 6 meses el pago de la deuda a proveedores, el abastecimiento de insumos y medicamentos a toda la red de servicios de salud, que son 1.492 servicios de salud, y hay que honrar los acuerdos del pacto colectivo. Dentro del plan de trabajo de la Unidad Nacional de la Esperanza, Rosales destaca la participación de los pueblos indígenas en la red de salud desde un punto de vista cosmogónico y de vital importancia para la sanidad de las comunidades indígenas que representan la mitad de la población guatemalteca. Se calcula que hay más de 23.000 comadronas, muchas de ellas desvinculadas a los servicios de salud, pero que mantienen una relación permanente con las madres durante el embarazo, en el momento del parto y después del parto. Entonces, esa integración es importante. El otro elemento es que en todas las comunidades hay promotores de salud y hay otras figuras fundamentales en la salud. Por ejemplo, los curanderos, los chamanes, los hueseros. Estos personajes en salud también tienen que ser incorporados porque las personas son las que deciden con quién van, quién los va a curar. Entonces, tenemos que conocer en cada territorio quiénes son los actores de salud y trabajar con ellos. Las 2 opciones han enfatizado en pagar a los proveedores una deuda que equivale a unos 1.000 millones de quetzales aproximadamente, a la reducción de las plazas innecesarias, pero sobre todo a tratar de encontrarle solución a la problemática en términos de financiamiento. Sin duda, el tema de salud es uno de los más importantes en nuestro país y que muchos guatemaltecos exigen al próximo gobierno presten mucha más atención. Seguimos compartiendo otra información con ustedes, compañeros. Gracias, Crista. Rápidamente a las calles con Alberto Cardona, 6:13 minutos. Hacemos un enlace con él, tiene información importante de lo que está sucediendo en nuestro país, así que muy buenos días, Alberto, adelante. Buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días. Nos encontramos ubicados en el sector de Pinula, donde ustedes pueden observar a elementos de bomberos voluntarios del grupo de rescate con el equipo especial, quienes estarán ingresando al área donde han resultado afectadas varias personas, más de 70 familias, varias viviendas que se encuentran dañadas. El grupo de rescate de bomberos voluntarios estará ingresando elementos de diferentes compañías, quienes nos van a explicar cuál será parte de la labor que estarán realizando y la labor que han realizado desde horas de la madrugada. Sí, nosotros fuimos alertados exactamente a las 10 de la noche. Ya se encuentra maquinaria pesada del ejército para agarrar el cauce que corresponde al río. Ahorita ya se hicieron 35, 56, octava y 105 compañía. Ya hay elementos allá abajo de la estación central y de todas las compañías de la capital. ¿Cuál es la información que se maneja a esta hora del día? ¿Cuántas personas